Muy buenas gente, yo soy Reiki, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy no tengo una reseña, sino haré algo un poco diferente, pero que lo tenía acá en la garganta para poder sacarlo. Estaba que lo vomitaba y es acerca de la literatura juvenil. ¿Es buena o mala? Este tema es particularmente polémico, especialmente entre personas que les gusta o jóvenes que les gusta este tipo de literatura, y mi opinión será una argumentación a partir de la experiencia que he tenido con otros textos. Para dicha opinión diré algunas de las características que tienen en común la mayoría, no todos, de los textos de literatura juvenil, dejando en claro, en primer lugar, que la literatura juvenil no es un tipo específico de literatura como podríamos decir el terror, la ciencia ficción, sino que abarca un tipo de género en el cual se ha agrupado estos textos que tienen ciertas características específicas. Para comenzar diré lo que no es y a partir de allí desprenderemos qué caracteriza ese tipo de literatura. Entonces, en primer lugar, la literatura juvenil no son textos técnicos. Eso tiene una gran implicación, puesto que si no son técnicos, no tienen la necesidad o el objetivo de demostrar algo en la vida real. Al no ser investigativo, entonces no quieren demostrar algún tipo de hipótesis o alguna pregunta a responder de carácter científico. Entonces, comenzamos. Primero, no son textos investigativos. En general, la literatura juvenil se caracteriza porque utiliza la experiencia del propio autor para expresar un punto de vista o una perspectiva del mundo, lo cual no debe contar para todos. Esto quiere decir que como lector de literatura juvenil no te tomes a pecho si cuando trata de hablar sobre una persona se siente identificado, pues una vez entre tantas experiencias que se generaliza en ese tipo de textos donde el autor trata de atrapar o por lo menos de que claramente el lector se sienta identificado. Segundo, la simpleza de la escritura. En ese sentido, la literatura juvenil quiere tener un alcance mayor a su audiencia, al tipo de lector al que se está refiriendo o buscando, y por tanto no utiliza enmarañadas definiciones, sino el lenguaje más simple posible y la forma narrativa más concreta que pueda ser digerible para el lector. Tercero, la falta de profundidad. Y algunos dirán, no, pero es que la literatura juvenil trata de temas tan específicos y profundiza en el alma y la filosofía de los autores o de los personajes. No. La literatura juvenil se caracteriza, y por eso erróneamente la colocan en juvenil tal vez, y es porque sus temas son demasiado superficiales. Y solamente tienes que mirar con ello esos textos que te gustan si es que de verdad representan una psicología estructurada o sistemática a lo largo de la historia del personaje y qué tan profundo es, qué tanto se relaciona y qué tantas conexiones desde lo social, lo psicológico, tal vez lo político, los personajes se encuentran, sean textos que tratan de retratar la realidad o la fantasía. Cuarto, los estereotipos. Claro, ya está contado para mí, me acuerdo dónde fue que leí esto, que decía que ya todo lo que se puede contar ha sido contado, y en literatura aún pega aún más, y es el hecho de que ya podemos encontrar todos los temas posibles de amor. Niño que deja niña, niña que deja niño, niño que se va por otra, que quiere volver, niña que sufre, niño que sufre, literatura fantástica, reino, traiciones, mejor dicho, todo. Lo que trata de innovar siempre la literatura es la forma como estas historias se cuentan y los giros argumentales que tratan de dar. Con respecto a los estereotipos, la literatura juvenil se caracteriza porque lleva los estereotipos hasta el infinito y más allá. Entonces encontramos el bello más bello de los bellos, el que sufre más sufre, pero del sufrimiento que, mejor dicho, se deshace el mundo y se quiere que nos trague la tierra, y trata de dar ese morbo de que los problemas, las personas deben sentirse identificadas, que es un punto que ya nombré, con estos estereotipos tan bien fabricados. Entonces encontramos la mujer o la chica que sufre un amor, es su primer amor y es lo más importante, bla, bla, bla. El chico que se mete en las drogas, o los jóvenes diferentes que son tan diferentes pero tan diferentes que entonces o tienen poderes o son rechazados por los grupos y terminan, no sé,
Por ahí recordé algo, un texto en donde superan todos sus problemas y terminan siendo felices. Este tipo de características lleva a ciertas conclusiones de qué es la literatura juvenil. Digamos que como literatura de introducción al mundo de la lectura son muy buenas. Sin embargo, al no tener fines hipotéticos, al no tener esa crítica incluso social, no llegan a ser realmente profundos, y lo que hacen es tal vez llenar de demasiadas ilusiones con respecto al mundo. ¿Les suena algo eso? Por eso es que autores como Paulo Coelho, por más de que les guste, media entre la literatura juvenil y la literatura comercial. Por eso es que no he citado en los grandes o las grandes antologías. Lo mismo pasa como, por ejemplo, Benedetti y sus poemas. La mayoría trata de amor, no hay denuncia, no hay profundidad. Algunos me dirán, no, pero hay obras como Juegos del Hambre. No, por eso digo, la mayoría. Juegos del Hambre me parece algo decente, aunque no es nada comparado con la profundidad y la perspectiva distópica, porque esos Juegos del Hambre, al igual que estos de Insurgente, que también son distopías, pues no tienen nada en comparación a la profundidad y la seriedad que se puede encontrar, por ejemplo, con Fahrenheit, con 1984, que es un clásico, o por ejemplo con el clásico de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz. Igualmente me pueden decir, pero es que ellos tratan de retratar la vida y investigan. Pues nada más miren las entrevistas, por ejemplo, a Giordano Paolo, uno de mis escritores italianos favoritos, y cuánto dura él en publicar un libro. Y esto es porque, si bien es una persona algo indisciplinada, este físico que en sus libros, como por ejemplo La soledad de los números primos, si bien el centro es la familia, comienza hay un entorno el cual él nos asegura, o por lo menos hay evidencia, de que se toma un gran tiempo en investigar cómo son los contextos, cuáles son las palabras, referencias que se pueden utilizar para que tenga un mayor realismo. Entonces hay un retrato de la vida misma. Si quieres tener un ejemplo de esto, entre la fantasía y la realidad, puedes perfectamente acercarte al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez con su obra más famosa, la cual es 100 años de soledad, en donde el realismo mágico, que es un género que él fundó prácticamente, aunque tiene sus antecesores, que el más reconocido siendo podemos ver cómo el libro se divide en 4 partes, en donde está desde la fantasía hasta ese realismo real, valga la redundancia, realismo real, en donde la guerra azota a un pueblo, y él cuenta la guerra de Colombia de liberales contra conservadores y cómo pasaba desde la dictadura a cómo la gente se rebelaba y por qué razones. Entonces, ¿es la literatura juvenil mala? En un 90% sí. Y esta, vuelvo y repito, es mi opinión. Pero, ¿qué ha llevado a que esto sea así? Esto es culpa tanto de nosotros los consumidores, y me meto en ese grupo porque yo también la he comprado y la he admirado, como de las grandes casas de ventas. Estamos hablando de las librerías. Ellas no tienen en cuenta qué textos realmente podrían nutrir intelectualmente a los lectores. Imagínate, por ejemplo, llegar a una librería y preguntar dónde está la exhibición de literatura juvenil, y en vez de encontrar Germán Garmendia, y en vez de encontrar, a Rowling, la escritora de Potter, encontrar Kafka, encontrar a Alejandro Dumas, encontrar algunos de los textos serios e investigativos más profundos de Stephen King, porque pues la mayoría no son tan buenos personalmente. Entonces se crearía una cultura en donde los jóvenes exigirían más, tanto a los autores como a las casas editoriales y a las librerías, de que deben darles mayor calidad a algo que se caracteriza, es una de las etapas más importantes, que es pasar de la juventud a la adultez. Si te gustó mi opinión, si quieres dejar algún tipo de comentario, tu like, tu dislike, sea bienvenido. Me gustaría mucho más que comentaras para saber cuál es tu perspectiva y tu posición respecto a la literatura juvenil.
He escuchado a muchos que están a favor, otros en contra, pero te rogaría fuera lo más objetivo posible y que hayas tenido una buena experiencia no solamente con literatura juvenil para que la defiendas, sino con textos mucho más serios o por lo menos más complejos para que hagas una comparación en cómo llegan a ser tratados los temas en uno y en otro lado. Si quieres puedes utilizar el ejemplo que te digo, Juegos del Hambre es una muy buena saga. Y analiza cómo se relacionan los personajes, que hay de trasfondo en este futuro distópico, y léete las dos posiciones que son 1984 y Un Mundo Feliz, y comenta o haz tu video respuesta si quieres dejarlo, lo cual me agradaría mucho. Yo soy Reike, recuerda, tengo una fanpage en Facebook, tengo un Twitter, tengo un blog donde subo las reseñas de forma escrita de las reseñas que hago en video para YouTube. No siendo más, yo soy Reike y hasta la próxima.